¿no? O sea, ¿qué neumonía tan rara? ¿No será una neumonía atípica? Entonces, hay, ¿sí? Hay. Entonces, ¿qué son las neumonías atípicas? Principalmente las neumonías atípicas, las anteriores clases, las típicas están causadas por el agente más frecuente que produce neumonías, y ya hemos llevado que el agente más frecuente que produce neumonías es el neumococo, el estreptococo pneumoniae, ¿no? Es decir, clásicos. O sea, la mayoría de las personas va a tener neumonías típicas, ¿no? O sea, por el estreptococo pneumoniae, las clásicas neumonías que comienza con un resfrío, el paciente está después de una semana ya con tos, expectoración, seguramente una bronquitis, después avanza la bronquitis, está con más fiebre, está con dolor, decaimia, astenia, dinamia y pum, en la cama, ¿no? Entonces, ese es un clásico neumonía típica, ¿no? Ese es el cuento que todos conocemos. Ahora, ¿qué pasa con las neumonías atípicas? Las neumonías atípicas son aquellas neumonías donde o bien puede ser que el paciente, las neumonías atípicas pueden ser aquellas que el paciente dentro de todo no está tan descompensado, pero uno ve su tomografía y ahí totalmente los pulmones están muy ocupados, muy dañados. O sea, las neumonías atípicas o al revés, ¿no? Una neumonía que una persona está muy descompuesta, etcétera, está muy mal, pero uno ve su neumonía y realmente es pequeño el daño pulmonar que tiene. Entonces, no es normal, o sea, no se correlaciona la clínica con las imágenes o las imágenes no se correlacionan con la clínica, ¿sí? Entonces, por eso uno dice, qué raro este paciente, o sea, no tendrá una neumonía atípica por gérmenes atípicos. Entonces, de esa manera, ¿sí? Aquí hay eh, dice, o sea, las neumonías típicas son de distracción súbita y las neumonías atípicas insidiosa. ¿Qué significa? O sea, que el paciente de repente el paciente no está muy mal, entre palabras simples, pero su tomografía está un desastre, ¿sí? Generalmente las neumonías típicas ya dije que es un paciente que está con fiebre, ¿no? Tiene fiebre. Inclusive este paciente no puede tener fiebre tan intensa, mayor a 39 como los otros, ¿sí? Entonces, principalmente eso, o sea, la clínica no se correlaciona. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? Principalmente, esas son preguntas de exámenes que siempre, ¿no? El micoplasma, ¿no? La clamidia, la legionella, o sea, esa es clásico pregunta en los hospitales. ¿Y cuáles son los gérmenes atípicos? Entonces, micoplasma neumónica, clamidia, legionela, entonces, esos generalmente, ¿y cuál de estos es más frecuente? El micoplasma, ¿sí? Entonces, cuando un paciente vemos su tomografía y está muy destruido el pulmón, está muy comprometido, pensamos, ¿no será una neumonía atípica lo que tiene este paciente? Entonces, en esos casos, si un paciente estamos sospechando que tenga no son los más frecuentes, por si acaso, o sea, de 10 pacientes, uno o dos a lo mucho tendrán una neumonía atípica, o por lo menos uno, donde realmente uno ve la tomografía y dice, pucha, pero qué raro este paciente, ¿no? Porque ahora vamos a ver las tomografías, pero nos sorprende del compromiso que tiene el pulmón en esos pacientes, ¿sí? Esas son las neumonías atípicas, ¿sí? Entonces, no son la mayoría, pueden ser dos o inclusive en algunos casos hasta tres de 10 pacientes, etcétera, pero de vez en cuando sí se ve esas neumonías, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, tal vez la amoxicilina más ácido clavulámico no sea la mejor elección. En ese caso, tal vez puede ser que en esos casos puede ser que el clotrimazol sea la mejor opción, porque está indicado para bacterias o para microorganismos atípicos, ¿sí? Ya vamos a ver, aunque también la claritromicina también o la claritromicina sería una buena opción también, ¿sí? Una, no sé, amoxicilina, puede ser amoxicilina más ácido clavulámico más claritromicina. La claritromicina va a cubrir muy bien las neumonías atípicas, ¿sí? Pero también el clotrimazol cubriría bien a las neumonías atípicas, ¿sí? Bien, entonces,
Acá hemos hecho que, ¿cuáles son los gérmenes habituales? Acá dice, ¿no? Definición de neumonía atípica. Neumonías que no siguen un curso clínico radiológico habitual para diferenciarlas de las que son producidas por agentes bacterianos clásicos, ¿no? ¿Cuáles son? Micoplasma, clamidia y legionela, ¿sí? Acá dice clamidia citasi, ¿sí? ¿Alguien sabe en dónde están las clamidias citasi? Esto yo les voy a contar porque hay me trae unos recuerdos. ¿Alguien sabe dónde están las clamidia psittacis? Principalmente las clamidia psittacis están en las deposiciones de las aves, ¿sí? O sea, en la materia fecal de las aves, ¿sí? Entonces, simplemente para que se dé cuenta, igual casi, casi muy poco se pregunta de esto, pero generalmente, no sé, yo tenía un docente de histología que me cuenta, ¿no? Que hace muchos años, 20 años atrás, por los 80, sí, por los 80, casi entrando a los 90, su nieto se compró o les regalaron un lorito, ¿no? Y no sé qué enfermedad tienen los loritos, que creo que en algún momento, no sé qué enfermedad, creo que hay que soplarle o no sé, en el conducto anal, algo así, no sé qué. La cosa es que él, por curarle a su lorito, algo así, de su nieto, pum, tuvo ese contacto con la materia fecal. Entonces, después, igual, él nunca le llamó la atención, después de un tiempo, comenzó a tener neumonías, pero no sanaba con nada la neumonía. Está casi, le han hecho biopsias, o sea, y empeoraba su enfermedad hasta que casi se muere. Hasta que un buen infectólogo le hizo una buena anamnesis en el cual se dio cuenta que tuvo contacto con aves, ¿no? Con la materia fecal de las aves. Y ahí se dio cuenta que podría ser la clamidia psittacis, ¿sí? Entonces le dieron un antibiótico, y no sé, me imagino que le dieron clotrimoxazol para en esa situación, y de repente comenzó a mejorar, ¿no? Entonces, muy bueno para aquellos agentes atípicos, ¿no? O sea, es muy bueno, ¿sí? O sea, casi se muere, casi, ella estaba a punto creo que ya se dio por vencido, o sea, porque le han hecho de todo y no lo encontraba en casa, se encontraba peor. Pero existe, o sea, siempre hay que pensar si no va bien con algo, que puede ser alguna neumonía atípica, ¿sí? Bien, entonces, acá el micoplasma pneumoniae generalmente es atípicos. ¿Por qué se llaman atípicos estos? Porque principalmente no tienen membrana celular, ¿sí? No tienen membrana celular o la membrana celular es casi inexistente, es muy delgadita, ¿sí? O sea, son pequeños, sin membrana, o sea, no son los cocos que conocemos, no son los bacilos que conocemos, son más pequeñitos, incluso en algunos momentos algunos se consideró que podría ser un hongo o un parásito. Entonces, son ese espectro donde uno no sabe, o sea, ahora ya se sabe que son bacterias, ¿no? Pero antes no se sabía qué eran, porque no eran comunes, no eran como los cocos, ni eran como los bacilos, etcétera. No entraban en lo habitual que conocían, ¿no? Entonces eran más pequeñitos, con membranas delgaditas, o algunos eran intracelulares, ¿no? Entonces, pucha, o sea, ¿dónde encajan estos? ¿Serán bacterias realmente? ¿No serán bacterias? ¿Serán parásitos? ¿No serán parásitos? ¿Serán hongos? Entonces, obviamente, al final se les ha dado el término de bacterias, obviamente después, pero no tienen esa apariencia, ese aspecto, esa estructura típica de las bacterias, ¿sí? Pero pertenecen a la familia de bacterias, ¿sí? Bien, entonces por eso se llaman atípicos, generalmente porque no encajan, ¿no? Entonces no están encajando como la mayoría encaja en algo, ¿no? Por eso también hay bacterias atípicas, estudiantes atípicos, personas atípicas, también entraría, ¿no? Bien, entonces, acá ustedes están viendo lo que es una tomografía normal, ¿sí? Esto les voy a comenzar a mostrar algunas cositas para que sepan qué es lo normal. Acá estamos viendo una tomografía normal, ¿sí? Esta es una tomografía, es un corte axial, ¿no? Como en anatomía hemos aprendido, axial, ¿no? Coronal, frontal, axial. Este es axial, ¿no? Que divide el cuerpo en superior e inferior, ¿no? Entonces acá estamos viendo el pulmón, los pulmones de una tomografía normal. Y fíjense que los pulmones son principalmente así negros, ¿no? O sea, porque tienen contenido de aire, ¿no?
están oscuros, ¿no? Entonces, fíjense acá otro ejemplo de una tomografía normal del pulmón, ¿no? Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, ¿no? Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Entonces, así se ven las tomografías normales. ¿Y para qué les estoy mostrando tomografías? Para que vean ustedes que principalmente una neumonía, las neumonías, eh, acá vamos a ver. Principalmente, acá estamos viendo una radiografía, ¿no? Y acá estamos viendo una tomografía. Pero en esta tomografía lo que estamos viendo es que una neumonía clásica, ¿sí? O típica, ¿sí? Una neumonía clásica. Acá el pulmón izquierdo está sano, pero el pulmón derecho ya está enfermo, ¿sí? ¿Qué tiene? Acá una imagen, esta es una tomografía, entonces sería una imagen hiperdensa, heterogénea con broncograma aéreo, ¿sí? O sea, se dan cuenta que hay un segmento del pulmón que está enfermo, entonces eso es una neumonía clásica, que un segmento del pulmón, acá estamos viendo, o sea, lo normal es que sea oscuro, ¿no? El pulmón, que está lleno de aire, pero acá estamos viendo estas estructuras blancas que representa a la neumonía, ¿no? Que representa acá está el proceso infeccioso, ¿no? En el pulmón derecho está el proceso infeccioso, como estamos viendo acá, ¿sí? O también en esta tomografía estamos viendo el proceso infeccioso que está acá, ¿no? El pulmón izquierdo sano y en el pulmón derecho la infección se encuentra localizada. Esta es una neumonía de característica clásica o de característica típica, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ¿qué será lo atípico, no? ¿Qué será? ¿Por qué le llamamos atípico? Porque fíjense como en esa tomografía ya no es localizado la infección. Fíjense que por acá hay uno, por acá hay otro, por acá hay otro, por acá. Entonces, eso no es normal, ¿sí? Lo normal es que sea localizado en un segmento la infección del pulmón. Y lo anormal o lo atípico sería que haya por acá un pequeño proceso infeccioso, por acá otro, por acá otro, por acá otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya no es típico, ya es atípico, ¿sí? Entonces, esta persona qué raro, ¿por qué tiene esa tomografía que no es? Entonces, otro ejemplo es esta, ¿no? Fíjense el pulmón derecho en este caso, con estas imágenes hiperdensas acá en parche, por acá otro, por acá otro, por acá. Entonces, no está localizado, ¿sí? Está diseminado, difuso, etcétera, ¿no? Entonces, a eso llamamos neumonías atípicas, ¿sí? Dentro de todo, el COVID pertenecería a un tipo de neumonía atípica, ¿sí? El COVID pertenecería a un tipo de neumonía atípica. ¿Por qué? Porque las imágenes también son muy parecidas a estas, no son, obviamente, ya a estas alturas, alguien que venga con infección tal vez durante el COVID, muchas neumonías atípicas producidas por micoplasma, etcétera, se han confundido que eran tal vez por COVID, pero ya a estas alturas que el COVID ya prácticamente no está, entonces otra vez si vemos imágenes así, tipo COVID o de estas características, etcétera, no vamos a pensar en COVID, porque el COVID no, ¿entienden? Entonces ya pensaríamos directamente que este caso podría ser una neumonía atípica, ¿sí? O sea, producida por micoplasma, clamidia, aunque Legionela no hay mucho acá, pero forma parte de las preguntas que siempre se hacen, entonces se atribuiría a eso, ¿sí? Entonces, estas imágenes principalmente les estoy mostrando para que ustedes se vayan familiarizando, para que vayan viendo y vayan entendiendo por qué se llama atípico, ¿no? ¿Por qué se llama atípico? ¿Y quiénes son los gérmenes atípicos? ¿Qué antibióticos actúan sobre los gérmenes atípicos, ¿no? Entonces, ya les dije que una amoxicilina más ácido clavulámico no va a actuar sobre gérmenes atípicos, ¿no? Por ahí lo podemos unir o asociar a claritromicina, que actualmente se está haciendo mucho con claritromicina. Por eso muchos pacientes internados tienen ceftriaxona más claritromicina. O sea, sí, porque también la ceftriaxona no actuaría sobre los gérmenes atípicos. Entonces, ¿cuál sí actuaría?
sería la claritromicina, ¿no? Y en este caso también, digamos, si tenemos a un paciente de estas características, también por vía oral se le podría dar el clotrimoxazol, ¿sí? Que estaría muy bueno para gérmenes atípicos, ¿no? Muy bien, entonces ese es el clásico ejemplo de cosas atípicas, principalmente hablando a nivel respiratorio, ¿sí? Bien, entonces, hemos hablado también que decía bacterias atípicas o también intracelulares, ¿sí? Hay intracelulares, ¿sí? Hay microorganismos bacterias intracelulares, o sea, que están dentro de la célula, ¿sí? Están dentro de la célula. Entonces, ¿cuáles serían esas bacterias intracelulares? Clamidia, Rickettsia, principalmente clamidia, ¿sí? Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma. No, clamidia, la más conocida es la clamidia, ¿sí? La clamidia, ¿sí? Bacteria intracelular, o sea, que está dentro de la célula, ¿no? Está dentro de la célula, ¿no? Dentro de la célula eucariota, ¿no? Entonces, la clamidia, ¿sí? Sobre eso también bueno es el clotrimoxazol, ¿sí? Es el clotrimoxazol. Ahora, en anteriores clases yo les dije que es raro que una persona, las infecciones urinarias eran frecuentes en las mujeres, ¿no? Les dije, ¿no? Las infecciones urinarias es muy frecuente en las mujeres. Es raro y hay que desconfiar si un varón tiene infección urinaria. O sea, es raro que un varón tenga infección urinaria. Es raro que alguien de ustedes, varones, pueda tener infección urinaria, ¿no? Porque ya les dije, la anatomía, todas las cosas, es difícil que alguien tenga infecciones urinarias. En cambio, en las mujeres no es tan raro, ¿sí? Bien, entonces, pero, ¿qué pasa en los varones? Ya a una cierta edad como que comienza a fallar, ¿no? ¿No, Karen, o no? Karen Brisset. Karen, ¿a qué edad comienza a fallar la cosa? ¿Quién me dice? El tema de la próstata hace que a cierta edad ya la vía urinaria y todo comience a fallar, ¿sí? Doctor, a los 40 años. Yo tengo 40, no me falla, ¿sí? Ya. Entonces, no, pero sí hay que sospechar, ¿sí? Doctor, No, a partir de los 70, 80 años, doctor. no, tampoco. No, depende, ¿no? 55, 60, ya, depende, ¿no? Depende de las personas, ¿sí? Pero más o menos a esa edad, como ya comienza el tema de la próstata y todas esas cosas. Y hay muchos pacientes, ¿sí? O sea, hay muchos pacientes que ya a cierta edad, 50, 55, depende, ¿no? O sea, incluso depende, ¿no? Pero no, ya tienen alteración en la micción por el tema de la próstata. No avisan, no quieren decir nada, tampoco les molesta, etcétera, etcétera. Entonces, esa obstrucción, o sea, obviamente, ¿cuál es el síntoma más común? Es, digamos, que el chorro, ¿no? La micción no sea, la micción, la fuerza miccional ya se debilita. ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo al tema de la uretra, ¿no? La uretra está siendo obstruida por el tema de la hiperplasia prostática, ¿no? La hiperplasia prostática. Una cosa es hiperplasia, o sea, tiene hiperplasia e hipertrofia, ¿no? La próstata tiene hiperplasia e hipertrofia, ¿no? Ustedes saben que la hiperplasia es el aumento del número de las células y la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, ¿no? Entonces ellos tienen hiperplasia e hipertrofia, lo cual hace que se obstruya parcialmente la uretra, ¿sí? Hace que se obstruya parcialmente la uretra, ¿no? La uretra normal tiene estas características y la uretra obstruida parcial está más comprimida,
lo cual afecta en el chorro de la orina, ¿no? O sea, en el chorro. Pero esta obstrucción principalmente, esta obstrucción hace que por más tiempo la orina se concentre a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, o sea, hay más tiempo, hay más permanencia a este nivel. Y si hay más permanencia a este nivel, no es lo mismo que esto, ¿no? Que se vacía constantemente de manera normal, etcétera. Entonces, hay una buena circulación de la orina y hay una buena eliminación. En cambio, acá no hay una buena eliminación y puede proliferar algunos gérmenes. Y como ustedes ven acá, por contigüedad está la próstata, ¿no? Entonces, puede ser que estos pacientes, aparte, que muchos de estos pacientes tengan el tema, ya sepan estos pacientes, principalmente, bueno, muchos taxistas he visto que tienen ese problema, o sea, ya están así mucho tiempo. Aparte también considerar, digamos, que un taxista o alguna ocupación hace que el paciente no vaya al baño cuando él quiera, ¿entiendes? O sea, tiene que estacionar el auto o por ahí está con un pasajero, se está aguantando, o sea, son tantas cosas. Sí, o sea, en esa ocupación de ser taxista, tal vez, quién sabe, tenga hiperplasia de próstata, le cueste orinar al paciente y aparte, si tiene una ocupación donde sea dificultoso el tema de encontrar un baño, sea dificultoso el tema de encontrar un baño, también retenga bastante la orina, ¿no? Entonces, todo eso va a causar una desregulación y puede haber proliferación de bacterias, lo cual se vaya por contigüedad hacia la próstata. Este paciente que habitualmente ya sabía, el paciente ya sabía, o sea, que tenía hiperplasia de próstata, o sea, porque ya el chorro le costaba, o sea, ya no orinaba como antes, el chorro era disminuido, orinaba en escasas cantidades, o sea, todos los síntomas de la próstata, de la hiperplasia de próstata, ¿no? Llega un momento en que el paciente, eso es normal ya para él, ¿no? Hace un año, 2 años ya está así, no pasa nada, o sea, ya se acostumbró, listo. Pero puede llegar un momento en que ya esa molestia, o sea, que se agudice, o sea, como que de una semana para la otra el paciente sienta que tiene más obstrucción, porque si la próstata se encuentra inflamada, si la próstata, si la próstata se encuentra inflamada, también va a aumentar de tamaño, o sea, se va a inflamar y va a aumentar más de tamaño, va a generar más obstrucción de lo habitual. Aparte, la próstata va a comenzar a doler, si está inflamada, cosa que antes no dolía, sí obstruía, pero no producía dolor. Ahora va a tener dolor, ¿sí? Y es un dolor medio inespecífico, o sea, es realmente, no es la típica, en los varones no es disuria, polaquiuria, y etc. O sea, tiene esos síntomas, pero en estos pacientes ya tiene una inflamación, ya de por sí la próstata ya les molestaba, más esto es como que se encuentran ya les comienza a doler, se sientan, antes estaban sentados en el asiento, el chofer estaba sentado en el asiento como 2, 3 horas y tranquilo, no pasaba nada, pero ahora a los 30, 40 minutos como que le comienza a doler esa región que tiene apoyada, el pubis, o sea, la región que tiene apoyada el asiento le comienza a doler, ya no tolera, le está molestando, quiere ir al baño. Pero el paciente que dice, o sea, ay, pucha, mi próstata está aumentando, debe ser eso, debe ser, o sea, lo que les quiero decir es que dejan pasar mucho tiempo, muchas veces, o sea, mucho tiempo significa una semana, 2 semanas, y pueden comenzar a tener fiebre, ¿sí? Pueden comenzar a tener ya compromiso del estado general, o sea, escalofríos, o tal vez un poco de fiebre, etcétera. Es muy inespecífico, o sea, cuando vienen al hospital, uno tiene que hacer un buen interrogatorio, o sea, hay que interrogarlos, porque ellos lo último que van a pensar es que su próstata les está molestando, ¿entienden? O sea, no lo van a atribuir el dolor no le van a atribuir todo eso a la próstata. Entonces ellos van a pensar que tienen otra cosa, no sé, doctor, ¿qué me está pasando? ¿Qué esto, qué lo otro? O sea, no van a decir no van a venir como la mujer, digamos, la mujer, doctor, me duele al orinar, que esto, que lo otro, tengo disuria, polaquiuria, tengo dolor suprapúbico, orinas fétidas.
casi el varón, a menos que esté muy mal, no va al médico. Entonces, cuando va, y en la mayoría no saben, no van a decir tengo disuria, polaquiuria, no van a decir eso, o sea, van a decir, no sé, doctor, me siento mal, y el varón va a decir, colóqueme una inyección, que esto, que el otro, o sea, hay que interrogarle bien, señor, bueno, ¿y usted qué está molestando? ¿Tiene tos? ¿Tiene mocos? No. ¿Le duele el oído? No. ¿Tiene diarrea? No. ¿Está orinando, orina normal? No, doctor, no. ¿Qué le anda pasando al orinar? No, yo siempre tengo el tema de la próstata, que orina poco, y ahí van comenzando a interrogar. Y ahí poco a poquito, ¿entienden? Porque el varón casi no manifiesta, o sea, no, como que no le tira mucha importancia, o sea, no le tira mucha importancia. Y sobre todo si son pacientes, digamos, que son un poquito más dejados, entonces muy pocos datos les van a aportar. Entonces, pero si ustedes poco a poco van preguntando, se van a encontrar que esos pacientes hay que ya todo paciente, no sé, mayor de 50 años, habría que preguntarle si orinan bien, si tienen algún problema en la orina, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, sí, doctor, sí, me está pasando esto, pero inclusive, aún así, es muy difícil determinar, o sea, porque es muy inespecífico, no es una infección urinaria común el tema de una prostatitis, o sea, porque en realidad, si se dan cuenta, tiene una prostatitis y no es que tenga una cistitis el paciente, no tiene una cistitis, tiene una prostatitis. Entonces, ¿te duele al sentarte? ¿Te duele? Sí, pero no sé, es acá, doctor, no sé, es muy inespecífico el lugar donde a ellos les duele, ¿entiendes? No es que le duele, le arde al orinar, sino que es un poquito más inespecífico. Entonces, de esa manera, ya, uno tiene que sospechar, este paciente puede ser que tenga prostatitis. Ahora, qué sería lo más recomendable de ese paciente? Es que le hagan una ecografía. Una ecografía nos puede orientar y ayudar un poquito más, pero lastimosamente no va a haber un ecógrafo al alcance. O sea, no, el paciente no va a tener dinero para hacerse, o va a tener que esperar varios días para que le hagan en el hospital público. O sea, va a ser muy complicado. ¿Será una prostatitis? No será una prostatitis. A ver, hagamos un sedimento urinario. Y lo lindo sería pues, que todos tengamos un laboratorio donde haya sedimento urinario y ahí también podamos ver que haya más elevación de los leucocitos en la orina. Entonces, pero si no hay, no tiene, no sé, por ahí viene una clínica particular. El paciente, bueno, hacete una ecografía. ¿Cuánto va a costar? 200 bolivianos. No, doctor, no tengo. Bueno, hacete un examen de orina. ¿Cuánto va a costar? 50 bolivianos. No, doctor, no tengo. Pucha, o sea, uno ya como que a ciegas tiene que estar viendo, ¿será una prostatitis? No, bueno, ya, digamos, ya nos quedamos seguros que es una prostatitis. Bueno, entonces, ¿qué medicamento le voy a dar a ese paciente? ¿Qué medicamento le voy a dar a ese paciente? Muchas prostatitis también hay que considerar que son una secuela, que pueden ser una secuela de alguna enfermedad de transmisión sexual. Principalmente, una de las agentes más frecuentes siempre, aparte, digamos, una gonorrea está producida por la Neisseria gonorrhoeae, el sífilis por el Treponema pallidus, ¿no? Pero la gonorrea y todas muchas enfermedades de transmisión sexual, donde el segundo agente que siempre acompaña es la clamidia, ¿sí? Donde el segundo agente que siempre acompaña o en la mayoría acompaña es la clamidia. La clamidia, ya como acabamos de ver, es intracelular, ¿sí? Es intracelular, forma parte de los atípicos. Entonces, siempre por ahí en las enfermedades de transmisión sexual, siempre está metido también una clamidia, ¿sí? Como que siempre está por ahí una clamidia. Entonces puede ser que la clamidia también esté produciendo el tema de la prostatitis. Bien, entonces, ¿cuál sería el mejor medicamento? Sí, en esta situación, sí. Aparte, el clotrimoxazol tiene buena llegada a la próstata, penetra bien a la próstata. Entonces, cuando uno sospecha que un varón tenga una prostatitis, tal vez lo más recomendado sería el tema de clotrimoxazol, ¿sí? Clotrimoxazol. En el tema de la prostatitis, casi el tratamiento es por un mes, ¿sí? Porque tiene que penetrar, la próstata es muy grande, etcétera, etcétera. No son 7 a 10 días, nada.
son casi 4 semanas lo que es el tratamiento de la prostatitis. Entonces, el clotrimazol, hemos dicho que es trimestoprim más sulfamethoxazol, que viene de 800, 160, ¿no ven? O sea, 800/160, eso es la concentración de trimestoprim sulfamethoxazol. Se da cada 12 horas, así como la amoxicilina más ácido clavulámico, se da cada 12 horas. Y entonces, el tratamiento en el caso de prostatitis sería el clotrimazol, que dura casi como un mes el tratamiento, ¿sí? Bien, por eso yo les he repetido tanto, porque muchas veces pacientes con estas características no se está diagnosticando, no se puede, es muy dificultoso el tema en varones, el tema de una prostatitis, ¿sí? Incluso muchos, a veces, si uno, digamos, no está seguro o qué hago en este caso, o no sé qué hago, tal vez el derivarlo a un urólogo, ¿no? O sea, el urólogo que le haga tal vez exámenes más específicos, o por ahí, no sé qué pasó, yo sospeché que era una prostatitis, le di el tratamiento, no mejoró como yo esperaba. Puede pasar, si no estamos exentos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Derivarlo a un urólogo, a ver, que vea que el urólogo, que, bueno, señor, miren, no ha funcionado muy bien el tratamiento como esperábamos, que esto, que lo otro, pero yo estoy seguro que el problema que usted tiene es en la vía urinaria, entonces lo voy a derivar a un urólogo, ¿sí? Por ahí, ya el urólogo sí o sí le va a pedir una ecografía, sí o sí le va a pedir un sedimento urinario, porque si va a un urólogo tiene que hacerse, o sea, ningún urólogo sin eso o sea, no tiene sentido, ¿para qué va a ir, no? Es como decir, mandar a un neurólogo sin una tomografía de cerebro, sí o sí tiene que hacerse, ¿sí? Entonces, ahí con esos, el urólogo tal vez ya con su ecografía, con el sedimento urinario, con algún análisis más que él vea, bla, 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 va a poder, digamos, tal vez elegir la mejor opción para este paciente, ¿no? Bien, entonces, de esa manera es el tema de la prostatitis en el tema de los pacientes que ya tienen cierta edad y tienen alguna hiperplasia e hipertrofia de la próstata, ¿sí? Bien, entonces es así, ¿no? Ya comienzan esas molestias un poquito inespecíficas, pero asociadas a este nivel, ¿no? Nuevamente les repito, siempre a un paciente, siempre tenemos que tenga fiebre, escalofríos, por ahí no nos sabe referir qué le está pasando, pero siempre preguntarles, usted tiene, primero siempre, ¿no? Está con algún resfrío, hay que preguntarle a la anamnesis por sistemas, ¿no? Pero principalmente tiene algún resfrío, tiene dolor de garganta, está con tos, bueno, y ahí pasamos al aparato gastrointestinal, ¿no? Tiene diarrea, está con cólicos intestinales, después pasamos al aparato urinario, tiene el dolor al orinar, tiene molestias, orina bien, tiene un buen chorro en el caso de los varones. Después ver si no hay nada en esos sistemas, ver si la piel no tiene alguna herida que él no se esté dando cuenta, revisarle, o sea, por ahí puede ser que tengan una herida en el pie y no se esté dando cuenta, etcétera. O ya después enfermedades ginecológicas, ¿sí? Etcétera. Poco a poquito hay que ver de dónde está viniendo todo eso, ¿no? Por eso es importante la anamnesis y el interrogatorio, donde se puede preguntar, o sea, el tiempo, no hay un tiempo de anamnesis, muchas veces puede durar hasta 45 minutos, una hora la anamnesis de un paciente, ¿no? Por eso hay que ver de dónde está viniendo toda esa sintomatología. En este caso, el varón, cuando le preguntemos, ¿está orinando bien? Ahí va a comenzar a detallarnos las características. Bien, entonces, acá para que ustedes lean un poco de la clamidia, ¿sí? Qué importancia tiene la uretritis no gonocócica. Y acá, que la causa más frecuente tal vez es el tema de la obstrucción, ¿sí? En pacientes que tienen hiperplasia e hipertrofia de próstata. Bien, ¿es bueno? Sí. Entonces, en este caso no se discute, ¿sí? Bien. ¿Qué otros pacientes se van a beneficiar con el tema de el clotrimazol? Tin, 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 VIH-Sida, ¿sí? O sea, estos pacientes también. Cuando decimos que un paciente está en etapa de SIDA,
¿qué tenemos que ver? Dos elementos importantes que tenemos que ver que un paciente diga, este paciente está cursando con SIDA, ¿no? Tendrá VIH, pero está cursando con SIDA, ¿no? Entonces, porque una persona puede tener VIH y no estar cursando con SIDA, ¿no? Con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Pero otra persona puede tener VIH y realmente estar con SIDA, ¿no? ¿Qué parámetros manejamos para saber, este paciente sí está cursando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en ese momento está inmunodeficiente, porque puede ser que tenga VIH y no estar inmunodeficiente, ¿no? ¿Qué elementos vemos? Principalmente son de laboratorio. Son de laboratorio. Aparte igual clínico, ¿no? Porque obviamente un paciente que está con SIDA, obviamente va a estar con un estado general muy comprometido, ¿no? En cambio, un paciente con VIH, pues hay muchos pacientes con VIH que tienen una vida normal. O sea, muchos pacientes que tienen VIH y tienen una vida normal. O sea, ¿normal en qué sentido? Que van a trabajar, hacen su actividad normal, van a trabajar, hacen sus cosas, que esto, que el otro, etcétera, etcétera. O sea, como prácticamente parecería que fueran personas, digamos, sin VIH, ¿no? O sea, porque realmente, pero están controlados, se dan cuenta, está con la medicación, con los antirretrovirales, etcétera, y están controlados y prácticamente se desenvuelven en la vida normal. Pero aquellos pacientes que no sabían que tenían VIH o pacientes que descontinuaron su tratamiento, pueden entrar en fase de SIDA, ¿no? O sea, que están inmunodeficientes. Y ahí tener, digamos, infecciones oportunistas, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros, principalmente dos elementos que se manejan, ¿no? O sea, obviamente primeramente la clínica de un paciente que tiene inmunodeficiencia, o sea, no va a estar bien ese paciente, ¿no? El que tiene inmunodeficiencia, ya sea porque no sabía que tenía el VIH o porque descontinuó el tratamiento, o etcétera, no se va a sentir bien, ¿no? No va a estar bien, o sea, no va a estar bien el paciente. Se va a entrar asténico, adinámico, no va a tener energía, va a tener falta de fuerzas, etcétera. No se va a sentir bien el paciente, ¿sí? Entonces, dos elementos importantes que nos corroboran a eso puede ser lo siguiente. Principalmente, acá dice, ¿no? En una fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Cantidad de linfocitos, de linfocitos, ¿no? Pero ya en la fase aguda como que comienza a haber proliferación de bacterias, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia, el virus de la inmunodeficiencia humana comienza a aumentar, ¿no? Pam, 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 comienza a aumentar, ¿no? Va a ir, a la vez que aumentan los virus, van a ir un poco a poco disminuyendo las células, los linfocitos, en este caso los T, ¿no? Bien, entonces de esa manera en la fase 2 es donde también en la fase crónica es donde va a haber ese equilibrio, o sea, como que van aumentando poco a poco los virus de manera lenta y de manera lenta van disminuyendo poco a poco los linfocitos, ¿no? Y en la etapa 3, en la fase de SIDA, entonces va a haber gran cantidad de virus, ¿no? Y escasa cantidad de linfocitos, ¿no? Por eso en estos pacientes que sospechamos que están o sea, para corroborar en laboratorios que el paciente está en una fase de SIDA, tenemos que hacer un recuento de células CD4 y tenemos que hacer una carga viral, ¿no? Esos dos laboratorios importantes, carga viral y recuentos de células CD4, ¿no? Entonces, ¿qué espero encontrar en la carga viral? En la carga viral que haya aumento de los virus, ¿no? Bastante aumento de los virus y disminución considerable de las células CD4, ¿no? Entonces, si hay poca cantidad, está inmunodeprimido, ¿no? También en esta tablita nos indica, ¿no? Que en una primera parte los linfocitos se encuentran aumentados, pero fíjense que a medida que va pasando el tiempo y etcétera, y el paciente, digamos, se descuida, pueden bajar considerablemente los linfocitos, ¿no? O sea, y en cambio los virus en algún momento igual van a tener tendencia a aumentar si es que
el paciente no está totalmente controlado, ¿sí? Y en esta fase donde el paciente está descontrolado, es donde aparecen las enfermedades oportunistas. Y estas enfermedades oportunistas obviamente van a terminar matándole al paciente, ¿no? Van a terminar matándole al paciente. Estas enfermedades oportunistas van a terminar matándole al paciente. ¿Qué enfermedades oportunistas en el paciente con VIH son las más frecuentes? Hay varias, sí, pero las más frecuentes principalmente es la infección por neumocistis, ¿no? Ya les he dicho que una tomografía normal se ve así, la tomografía normal del pulmón se ve con estas características, pero en una tomografía por un agente oportunista como el neumocistis carini, que obviamente nosotros, nuestras defensas tranquilamente de una persona que no tiene inmunodeficiencia, tranquilamente destruye o nunca va a llevar, o sea, por eso no es, en una persona, digamos, que no tiene inmunodeficiencia, no va a haber neumonía por neumocistis. No va a haber, ¿sí? No va a haber una neumonía por neumocistis carini. Pero obviamente en un paciente con un VIH que no está adecuadamente controlado, está descontrolado, obviamente va a haber la infección de estos gérmenes oportunistas. ¿Qué gérmenes? En este caso sería el neumocistis carini, ¿sí? El neumocistis carini o neumocistis A, actualmente Girovesi, ¿no? Neumocistis Girovesi. Entonces, el neumocistis Girovesi, entonces va a producir, fíjense cómo está totalmente infiltrado el pulmón por el tema de la infección. Fíjense, prácticamente lo normal es que se vea oscuro, pero acá casi en su totalidad se está viendo de color blanquecino, ¿no? Entonces, cuando uno ve el pulmón, dice, pucha, este paciente, ¿cómo está respirando? O sea, uno ve esto y dice, wow, no, este paciente, o sea, ¿con qué pulmón está respirando, no? Obviamente uno, ¿cómo uno espera encontrar a este paciente? O sea, taquipneico, ¿no? Desaturando, ¿no? Con disminución del oxígeno, taquipneico, con compromiso del estado general, o sea, en pocas palabras, mal, ¿no? El paciente está mal, o sea, aparte de tener su VIH, está en fase de SIDA, está ya con alguna enfermedad oportunista, entonces acá es donde uno tiene que, o sea, este paciente si no se hace nada, sí, pero es que a veces vienen en las últimas, ¿no? O sea, a veces vienen en las últimas y pueden llegar a fallecer porque realmente están muy comprometidos. Entonces, ahí vienen las complicaciones, ¿no? Igual, acá, fíjense, tal vez no se ve bien, pero, o sea, pero fíjense, hay varias áreas que están de color blanquecino, ¿no? Por el tema de la infección, que sería con una infiltración, ¿no? O sea, fíjense, hay una infiltración difusa, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? No es tan severa como esta, pero obviamente esto también seguramente más adelante va a evolucionar, va a llegar a estar así, pero obviamente esto ya está muy comprometido, está muy difuso, como que la infección, el neumocistis Girovesi está atacando rápidamente los dos pulmones, ¿no? Entonces, el paciente obviamente no va a estar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera, es un tipo de enfermedad oportunista, por lo cual estos pacientes que están con una infección crónica, vemos que tal vez estén estos pacientes que todavía, digamos, antes de tener esto, el paciente, digamos, no está adecuadamente controlado, el paciente vemos que se está descontrolando, tal vez lo adecuado es hacer una profilaxis con clotrimoxazol, ¿sí? Lo adecuado sería tal vez hacer una profilaxis con clotrimoxazol para que no haya una sobreinfección en estos pacientes de gérmenes oportunistas, ¿sí? O sea, no necesariamente el paciente va a tener, si el médico o el infectólogo, etcétera, considera que este paciente podría llegar a sobreinfectarse con un germen oportunista, entonces podría comenzar a darle profilaxis con clotrimoxazol, ¿sí? Y también para el tratamiento sería bueno que en el tratamiento también se encuentre el clotrimoxazol, ¿sí?
Acá también les estoy dejando algo para que vayan leyendo. Entonces, en estos casos, generalmente las dosis es cada 8 horas, cada 6 a cada 8 horas por 21 días, ¿sí? En aquellos pacientes que sospechamos que tienen mucha tendencia a tener alguna enfermedad oportunista, ¿sí? ¿Qué otra enfermedad oportunista en los pacientes con VIH, pueden tener? Principalmente la toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Como ustedes están viendo acá, fíjense, estos son esto es una resonancia, ¿sí? Resonancia magnética del cerebro, donde tenemos el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, pero fíjense estas nodulaciones acá, fíjense acá. Entonces, este paciente que tiene, ojo que es frecuente, ¿sí? Ustedes ya cuando vayan ahí a los hospitales, ahí van a ver pacientes internados con VIH y no han venido, o sea, ¿por qué se internaron? Porque tienen una sobreinfección los pacientes, ¿sí? No han venido porque no están sobreinfectados, o sea, sí o están con dificultad respiratoria, los pacientes están con disnea, o en algunos casos están con cefalea intensa, alteración del estado de conciencia, cefalea intensa, alteración del estado de conciencia, o algo neurológico que lo van manifestando. Entonces uno tiene que pensar, este paciente no se habrá sobreinfectado con toxoplasmosis, ¿no? No se habrá sobreinfectado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Principalmente con una resonancia, ¿no? En este caso, o con una tomografía, en este caso las nodulaciones son grandes, se dan cuenta, son grandes. Inclusive nos puede ayudar, si es así única, uno puede confundirse que podría ser un tumor, una neoplasia, etcétera, ¿no? Una lesión ocupante, ¿no? Fíjense acá también, acá estamos viendo, ya son más, pero podría confundirse con alguna lesión, con algún cáncer, algún linfoma, etcétera, que las imágenes, por así decirlo, son parecidas, pero si el paciente tiene VIH, está inmunodeprimido y aparte está con trastornos neurológicos, y lo más probable es que tal vez sea toxoplasmosis, que estos pacientes pueden llegar a sobreinfectarse, ¿sí? Pueden llegar a sobreinfectarse con toxoplasmosis. Bien, entonces, principalmente, recapitulando, hemos hablado de la importancia del trimethoprim sulfamethoxazol. Hemos dicho que es parecido a la amoxicilina, o sea, son fuertes, como por así decirlo. Obviamente tienen otro mecanismo de acción, pero se le podría considerar semejante a una amoxicilina más ácido clavulámico. Son buenas las dos, son buenas, ¿sí? Pero ya hemos dicho que podrían utilizarse para todas las enfermedades, sí podrían utilizar para todas las que hemos mencionado anteriormente, porque actúan sobre bacilos gram negativos, sobre cocos gram positivos, etcétera, podrían, ¿sí? Pero si es a nivel respiratorio, siempre el mejor medicamento va a ser, digamos, la amoxicilina, más ácido clavulámico, etcétera. Respiratorio también se refiere, ¿no? Cavidad nasal, faringe, laringe, etcétera, ¿no? Y si es urinario, digamos, tal vez los mejores medicamentos para la vía urinaria serían las quinolonas, en este caso del ciprofloxacino, ¿no? Pero si no hubiera, digamos, en un hipotético caso, que si solamente tuviéramos clotrimazol, obviamente con confianza podríamos ir tratando estas enfermedades con clotrimazol, ¿sí? Hemos dicho que principalmente que una neumonía, una infección del tracto urinario, que dentro de todo serían, digamos, un poquito las más complicadas, sí se podría tratar, ¿no? Pero tal vez si tenemos otras opciones que ya les mencioné, por ahí habría que utilizarles ellas. ¿En qué pacientes habría que usar, digamos, es mucho mejor, es en las prostatitis, ¿no? En la prostatitis principalmente, en neumonías atípicas, ¿no? O sea, las neumonías atípicas, un paciente no inmunocomprometido, cualquier paciente puede tener neumonía atípica, no necesariamente tiene que estar inmunocomprometido, ojo, ¿sí? Entonces, un paciente, digamos, no sé, un paciente puede ser que tenga de 10 pacientes, entre comillas, normales,
8 van a tener neumonías típicas y tal vez 2 neumonías atípicas. Entonces, en los que tienen neumonías atípicas, ¿el clotrimazol puede ser bueno? Sí, aunque también podría ser amoxicilina más ácido clavulámico más claritromicina. Obviamente, eso lo vamos a profundizar cuando veamos la claritromicina, citromicina, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde más es importante el clotrimazol? Principalmente en la profilaxis profilaxis y tratamiento de aquellos pacientes que tienen enfermedades oportunistas, como puede ser una neumonía por neumocitis girovesi o una meningitis por toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, en esas situaciones que son las dos más frecuentes como enfermedades oportunistas a nivel en un paciente con VIH-Sida, podría utilizarse también el clotrimazol, ¿sí? Entonces, yo creo que ya están con esto, pudieron comprobar que el clotrimazol es un antibiótico importante, ¿sí? Inclusive, lo último que nos estamos olvidando y que no, cuando les dije lo siguiente, ¿no? Acá, esto es importante. Acá, esta partecita, hemos hablado de los gérmenes intracelulares, de los gérmenes atípicos, y también les mencioné de esto, los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿sí? Staphylococcus aureus meticilino resistente. Muchas veces lo que pasa en pie diabético, como les dije, soy especialista en pie diabético, porque la diabetes es un mundo aparte, ¿sí? O sea, en Argentina hay centros de diabetes y hay centros de pie diabético, o sea, que solamente atienden pie diabético, ¿sí? O sea, ¿se dan cuenta? Solamente atienden pie diabético. ¿Y cuántos pacientes por día? Pucha, como 30, 50 pacientes por día, o sea, todo el dato. Entra un pie diabético, sale otro pie diabético, entra otro, y muchas veces en estos pacientes que el pie diabético el pie diabético es la causa más frecuente de amputaciones en las pacientes, ¿sí? Ustedes van a ver la mayor parte de los pacientes que están andando con muletas en la calle, la mayor parte de los pacientes que están andando con muletas y amputados, obviamente, en la calle, la mayor parte de las amputaciones son por pie diabético. La mayoría de los pacientes que están amputados en Bolivia son por pie diabético. Entonces, muchas veces estos pacientes que tienen pie diabético, ¿qué es el pie diabético? Es una herida en el pie de un paciente diabético, ¿no? Es una herida, una solución de continuidad, una lesión en el pie de un paciente diabético, cuya principal causa es principalmente en una primera etapa la neuropatía diabética. ¿Qué hace la neuropatía diabética? La neuropatía diabética produce dolor y aparte produce disminución de la sensibilidad, o sea, produce parestesias, dolor, etcétera, y aparte produce disminución de la sensibilidad, ¿sí? Disminución de la sensibilidad. Entonces, si el paciente ustedes le pinchan al paciente y no siente, ¿sí? El paciente puede pisar una piedrita y no siente, puede pisar un vidrio y no lo siente porque disminuyó su sensibilidad, en serio. Es por eso que a veces las curaciones en un paciente con pie diabético ni siquiera se utiliza anestesia. ¿Por qué? Porque no le duele. Entonces, estos pacientes que tienen el pie diabético, lo último que se utiliza o sea, cuando uno no sabe, este paciente lo internamos por su pie diabético, no lo internamos, hacemos las curaciones de forma ambulatoria, ¿qué hacemos? Y muchas veces se tiene que utilizar el clotrimazol. ¿Por qué? Porque sabemos que el clotrimazol es muy bueno para el Staphylococcus aureus meticilino resistente de ese pie, ¿sí? Muchos, si a ese paciente, si a ese pie yo le doy amoxicilina más ácido clavulámico, tal vez no le va a funcionar. Lo que necesita tal vez es clotrimazol por el Staphylococcus aureus. Cuando hablamos ya vamos a hablar del Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Resistente. ¿Qué significa? Que ya no es un estafilo común y cualquiera, es un estafilo muy resistente, o sea, resistente a muchos medicamentos, ¿sí? Entonces, ahí podríamos dar el clotrimazol. Muchas veces uníamos, dábamos
tanto clotrimazol como amoxicilina más ácido clavulámico, para que la amoxicilina más ácido clavulámico ayude con otros gérmenes, con cocos gram positivos, etcétera, y la amoxicilina más ácido, el clotrimazol nos ayude con este estafilococos que puede ser más resistente que los otros, ¿sí? Y es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, pero obviamente siempre y cuando se haga una buena curación, una buena limpieza, un buen seguimiento, etcétera. O sea, por eso es una especialidad dentro de la diabetes, es el pie diabético, o sea, por eso, o sea, no es, es toda una especialidad el pie diabético, porque te puedes encontrar con pie diabéticos sencillos, difíciles, más difíciles, cómo hacer el seguimiento, qué tratamiento, o sea, es todo un, por eso es, ¿por qué se creó la especialidad de pie diabético? ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de las amputaciones son por pie diabético. Ahora, si no hubiera amputaciones por pie diabético, ¿para qué se va a crear esa especialidad? No se crea, pues. Pero si hay mucha incidencia de pie diabético y sobre todo con complicaciones como la amputación, entonces es nomás, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Jeffer. Doctor, buenas noches, disculpe. En su experiencia, no sé si ha visto algún paciente que haya sido alérgico al clotrimazol. Sí, o sea, sí, 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 es alérgico. También hay alérgicos a las penicilinas. Eso no hemos hablado mucho de las alergias. Ustedes tienen que considerar que pueden llegar tanto a ser alérgicos a las penicilinas, a la ciprofloxacino, al clotrimazol. Sí pueden llegar. ¿Cuál puede ser la alergia? La alergia puede ser desde los más simples, de tener un rash cutáneo, hasta un rash generalizado asociado a edema. Casi, o sea, nunca, es raro ver un paciente que tenga una alergia muy comprometida. De vez en cuando sí se ve, digamos, que por algún u otro medicamento producen, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar pendientes de que puede producir. Por eso siempre al paciente decirle, siempre dar algún medicamento, decirle, no, mira, sí, si cuando tú tomes este medicamento, etcétera, tienes mucha picazón, escozor, o te duele la garganta, dificultad para respirar, para tragar, etcétera, tienes que acudir nuevamente porque puede tener escozor, puede manifestarse la alergia a nivel de la piel, o como edema de glotis, o a nivel respiratorio, etcétera. Entonces siempre tenemos que decir, no es frecuente, pero cuando pasa, pasa. Entonces, pero igual siempre tendríamos que estar al pendiente y por lo menos una recomendación general al paciente de que no deje pasar eso y que nuevamente acuda al hospital, ¿no? Al centro de salud, etcétera, porque podríamos estar en caso de una alergia a este medicamento, a este antibiótico en todo caso, ¿no? Y si nos llega, doctor, un paciente con esta alergia, ¿cómo le atenderíamos? ¿Cómo le trataríamos, doctor? ¿Tiene algún antídoto? No, no, o sea, antídoto nos referimos antídoto generalmente se considera cuando hay un medicamento específicamente para eso, ¿no? O sea, el antídoto para el veneno, no sé, del alacrán, de una picadura de serpiente, o sea, el antídoto es algo específico para esa serpiente, el antídoto es específico para ese alacrán, etc., ¿no? En este caso son tratamientos a nivel general, ¿no? O sea, principalmente corticoides, antihistamínicos, ¿no? Inclusive alguien, no sé, quiere colocar la adrenalina subcutánea, etc. O sea, es un tratamiento como para alguna reacción alérgica importante, ¿no? Entonces, no hay algo específico, digamos, para un tipo de medicamento, sino que a nivel general de todos los medicamentos hay una acción general, ¿no? O sea, depende de cómo esté, se le puede dar algún corticoide intravenoso, en un suero, y también depende de cómo nos encontremos, ¿no? Por ahí no tenemos para colocarle un suero, le colocamos intramuscular, le estamos observando y viendo, darle algún antihistamínico, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, y depende, ¿no? De la severidad y depende también de dónde nos encontremos, la conducta va a ser distinta. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario?
Doctor, buenas noches. En el caso de pacientes con prostatitis bacteriana, resistentes al cotrimoxazol, ¿qué otros antibióticos se les podría dar, doctor? No, si es resistente, ya estamos hablando de que el paciente debería recibir, si es resistente, el paciente debería recibir, digamos, ya tratamientos endovenosos, ¿no? O sea, el paciente ya, si es resistente a esto, prácticamente ya tendríamos que hacer uso de medicamentos endovenosos, ¿no? En este caso, tal vez ya podemos utilizar, digamos, unas cefalosporinas, podemos utilizar, en este caso, principalmente cefalosporinas, elegir una que tenga acción. Entonces ya tendríamos que interesar. Ustedes consideren que lo último en vía oral es tanto la amoxicilina ácido clavulámico como el clotrimazol. O sea, si a eso es resistente, prácticamente ya tendríamos que hacer uso de antibióticos endovenosos, ¿no? O sea, si ese pie diabético no funciona ni con amoxicilina más ácido clavulámico ni con clotrimazol, entonces ya directamente tendríamos que internarle para dar algunos medicamentos y para tenerlo mejor controlado con medicamentos endovenosos, ¿no? Entonces tendría que ya internarse ese paciente y hacer uso de medicamentos más fuertes, que hasta ahora no vamos a hablar de medicamentos endovenosos, pero ya vamos a hablar de medicamentos endovenosos donde vamos a ir viendo, digamos, cuáles son aquellas apropiadas para determinados gérmenes. Hasta acá, por lo menos ya prácticamente estaríamos concluyendo con medicamentos por vía oral, ¿no? Prácticamente estaríamos concluyendo con medicamentos por vía oral. Tal vez nos falta alguna que otro, pero ya vienen otro tipo de medicamentos que lo vamos a mencionar, que son endovenosos. Bien, chicos, entonces, bueno, pues ya les paso las diapositivas y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿sí? Para la siguiente clase. Hasta luego, estudien, repasen y que tengan buenas noches. Chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta el miércoles. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Shirley, Maribel, Sergio, Marleni.